Esta porción de la palabra que quiero compartirles hoy habla sobre el poder de la sangre. La sangre es un elemento tan vital en todo ser viviente. Sin ella no habría vida. En la sangre está la vida. Y podemos ver nosotros que si llegásemos a desangrarnos, pues nos morimos. Porque es tan vital y es tan precioso lo que Dios ha hecho, que desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros huesos, desde esa masita que tenemos adentro de nuestros huesos, desde ahí comienza a formarse la sangre que va a circular por todo nuestro organismo. Y por ella tenemos vida. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él los dejó en el huerto. Tenían una plena comunión con Dios. No había pecado. Qué hermoso, una libertad completa de la raza humana, porque podíamos tener una amistad como la tenemos hoy en día, cara a cara con el Señor. Pero no había pecado, no había maldad, no había muerte, no había nada de lo que vive la raza humana. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto del bien y del mal y fueron tentados por el enemigo, por ese Satanás mentiroso, dice la palabra que cuando ellos se vieron desnudos, se cubrieron con unas hojas de higuera. Y cuando el Señor se paseaba por el huerto del Edén, los llamó y les dijo: ¿ustedes por qué están tapándose? Y es cuando Eva le dice: la serpiente nos engañó. Del fruto que yo recibí se lo di a mi marido. Y entonces ahí entre unos y otros se disculpaban. Y es cuando viene la maldición a la raza humana por la desobediencia. Por esa desobediencia de nuestros primeros padres, la humanidad ha vivido lo que hemos vivido nosotros. Pero gracias a Dios que vino un Redentor a redimir la humanidad. Pero cuando el Señor los ve con esas túnicas, esas higueras con que se habían cubierto sus partes genitales, dice la palabra y nos enseña que el Señor hizo túnicas de las pieles y los vistió. Y ahí podemos ver nosotros ese primer derramamiento de sangre, porque el Señor hizo un sacrificio de los animales para poderlos vestir. Y la palabra nos enseña que Él los vistió con túnicas de pieles de animales. Ese fue el primer sacrificio y lo hizo Dios. Y de ahí en adelante podemos ver todo lo que se desprende de ahí en adelante, hermanos. Dice en este versículo, en este capítulo que yo puse, dice: Dios se revela como hacedor de pactos.
El primer pacto aparece con Noé. En Génesis 9, del 15 al 16, dice la palabra: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces aquí Dios se revela al hombre. Dios es un Dios de pactos. En el libro de Gálatas 3:15 dice la palabra: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Un pacto es como un acuerdo entre dos personas. Un pacto es una alianza. Y aquí Dios se revela de esa manera. Ve la maldad de la humanidad, ve cómo están todas las cosas, y la maldad era tan grande como la hay hoy en día, porque así está la humanidad. Hoy en día la Biblia es clara y dice que para estos tiempos habrá maldad cual nunca ha habido sobre los cielos y la tierra, que habrá maldad, sobreabundará la maldad. Entonces, si el Señor cuando se aparece y ve a la humanidad dice: me arrepiento de haber hecho al ser humano, lo voy a destruir, y es cuando el Señor prepara un gran diluvio, y viene el diluvio sobre la tierra y rae de la faz de la tierra todas las cosas. Pero después de que el diluvio pasa, dice el Señor: me arrepiento de haber hecho esto, y forma una alianza y un pacto, y llama a Noé y le dice: Noé, esta será la alianza que verá toda la humanidad, y es el arco iris que nosotros vemos. Cuando hay una medio lluvia y alumbra el sol, los rayos del sol, podemos ver el arco iris y la belleza de todos los colores. Y dice uno: qué cosa tan hermosa y tan esplendorosa. Y cada vez que lo vemos, decimos nosotros: este es el pacto entre Dios y los hombres para nunca jamás volver a destruir la tierra por agua. Y Dios lo ha cumplido y lo cumplirá. Amén. Entonces fijémonos aquí cómo Dios comienza con el hombre, con los pactos, porque Dios es un Dios de pactos. Estaba en oración en estos días, he estado en bastante oración, y el Señor me puso en mi corazón que iba a fortalecer tanto su iglesia en este tiempo como jamás se haya visto. Y cuando yo estaba meditando en esta palabra, yo le decía: Señor, es tremendo lo que vivió la humanidad por la desobediencia de nuestros primeros padres, tener que estar viviendo esos juicios de Dios sobre la tierra, y más ahora en este tiempo, cuando más las potestades que se mueven en los aires con furia, porque Satanás sabe que su tiempo pronto está por acabar en la tierra. Dios tiene que fortalecer tanto a su iglesia, tiene que llenarla tanto de conocimiento y de revelación, porque vendrá una gran apostasía sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Eso me ponía Dios en el corazón. Entonces, hermanos, dice el Señor que nunca más se acordaría, y puso ese pacto perpetuo para la humanidad. Nunca más voy a destruir a la humanidad por agua. Y así lo ha cumplido el Señor. Vemos como resultado de este pacto lo que le sucedió a Abraham con su hijo. Y dice así en Génesis
22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La palabra de Dios dice que el primer pacto con sacrificio de sangre, dice en Génesis 15, 17 al 18, dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo pacto Jehová con Abraham y su descendencia, y daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates y toda esa región. Cuando vino el primer sacrificio por sangre, el Señor le dice a Abraham, le dice: consígueme un carnero, consígueme un becerro, consígueme un toro y consígueme unas aves y pártelos por la mitad y ponlos enfrente, cada uno en orden. Y dice la palabra que Abraham, cuando él extendió los cadáveres, venían los buitres y a comerse la carne y él los espantaba. Dice la palabra que vino un gran sueño y tinieblas y oscuridad sobre la vida de Abraham, y el Señor se le revela en sueños y le entrega por posesión esa tierra, y le dice el Señor: voy a hacer un pacto contigo. Y ese fue el primer pacto de sangre que hizo Dios. Y de ahí en adelante podemos ver los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Dios confirmaría su pacto con Abraham y su descendencia y le daría toda esa tierra. Todo fue dado. Todo ese continente de Canaán, todo fue dado. Fue una promesa de Dios dada a la humanidad por ese pacto de sangre. En cuarto lugar, vemos que sin sangre no hay expiación. En el libro de Levíticos, capítulo 17, versículos 11 y 12, dice la palabra: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra aquella persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y esta misma sangre hará expiación de la persona. El Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación. Era necesario el derramamiento de sangre. Cuando el Señor le dice a Abraham: ven y mátame estos animales y ponlos enfrente. Y hubo un derramamiento de sangre. Ayer fue el primer pacto de sangre que Dios hizo. Y dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay expiación. Que si cualquier varón de Israel o los extranjeros que moraban allá se comieran esa sangre, dice que su rostro sería sobre ellos. O sea que Dios prohíbe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nosotros ingiramos sangre. Hechos 15:20, la sangre está la vida. Y es por la sangre que hay expiación
Es por esa sangre que en la antigüedad se cubrían los pecados del pueblo de Israel. De manera pues que si hemos tenido hasta ahora ese hábito, cortémoslo, hermano, y le vamos a pedir perdón a Dios. Porque la vida está en la sangre. Y si Dios lo prohibió en el Antiguo Testamento, y aquí los apóstoles lo dicen en el Nuevo Testamento, hermanos, no debemos ingerir la sangre. De manera pues que hasta luego, sopita de pajarilla, morcilla y esta otra sopa. Eso, todo eso. Porque estamos faltándole a Dios. En el quinto punto yo tengo: Dios inaugura soberanamente el nuevo pacto. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento? El padre de familia llevaba su cordero, llevaba su oveja o llevaba su buey, se lo presentaba al sacerdote que estaba en el atrio, en el lugar santo, y allí él ofrecía el animal, se lo llevaba y le decía: yo vengo a ofrecer este animal, vengo a ofrecer este cordero, esta ovejita o esta palomino, lo vengo a ofrecer por mis pecados y por los pecados de mi familia. Y era llevado el animal, un animal inocente, y él ponía sus manos sobre el animal, y el sacerdote lo degollaba, y al degollarlo salía esa sangre que él la tomaba, y esa sangre era tomada como en un ledrillo y se la daban al sacerdote, y él la cogía y hacía una expiación por esa sangre, por el perdón de los pecados de esa familia. ¿Qué hacía el sumo sacerdote una vez al año? Cuando entraba al lugar santísimo, tenía que ir preparado, tenía que ir completamente apartado para poder entrar al lugar santísimo. Y entraba una vez por año y llevaba la sangre del cordero o llevaba la sangre de ese buey o de esa ovejita, y la presentaba a Dios y la esparcía por el altar, y esa sangre era la que cubría el pecado del pueblo de Israel, y la gente era justificada, salía diferente, salía perdonada. Dios quiso manifestarse de esa manera, y Dios quiso enseñarle al pueblo de Israel cómo Él se manifestó por medio de estos animales y por medio de esa expiación de sangre que se derramaba para redimir, para limpiar el pecado del pueblo de Israel. Al entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez por año al lugar santísimo, era algo sublime, grande, donde tenía que cubrirse completamente del humo de incienso, donde tenía que quedar todo cubierto completamente el lugar. No se podría ver el rostro de él, no, tenía que estar completamente tapado ese sacerdote allá, y caminando con unas campanillas, y la gente de afuera sabía que estaba vivo y que no había sido fulminado si hubiese entrado en pecado. Y él allá hacía lo que tenía que hacer delante de Dios para expiar el pecado del pueblo de Israel, ofrecer esa sangre, y esa sangre era la que limpiaba, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo inaugura soberanamente el nuevo pacto, se manifiesta de una manera maravillosa. Todo un Dios soberano, todo un Dios que está en lo sublime, en lo eterno, en donde nosotros no podemos ni imaginar su grandeza, ni su poder, ni su gloria, en los cielos de los cielos de los cielos, donde Él mora ya con el Padre, y donde el Señor tiene un plan glorioso de venir a este mundo, de humillarse, de darse a lo sumo por toda la humanidad. Cuando Él entra a la tierra, desde el momento en que Él fue y estaba engendrado en el vientre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, comienza la persecución de Él. El Herodes quiso matarlo porque los reyes
preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque queremos ir a adorarlo. Y él entró temor y dijo: ¿dónde está ese rey? Y él indagó con ellos. Y ellos fueron y adoraron al Señor, pero tomaron otro rumbo. Y Herodes, por la palabra sabemos que él se airó y mandó matar miles y miles de niños. Qué tremendo es esto. Fue perseguido el Señor desde su vientre. En todo su ministerio fue un Dios extendiendo su reino sobre esta tierra. ¿Qué hizo el Señor? No hizo sino hacer bienes, sanar y traer la libertad al cautivo y extender su reino sobre esta tierra. Pero cuando el Señor ya estaba pronto para cumplir verdaderamente ese ministerio tan grande de ir a la cruz del Calvario, reúne a sus 12 apóstoles en la cena, allá todos reunidos. Y es lo que nosotros acabamos de hacer ahorita, tomando esa santa cena. Dios habla de ese pacto que iba a hacer con toda la iglesia. Y dice así la palabra, dice en Mateo 26, 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él sabía, él entendía. Él, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, yo me imagino al Señor saliendo después de esa reunión con los 12 apóstoles, cuando les manifiesta y les dice: este es mi cuerpo que va a ser molido por ustedes. Esta es mi sangre que los va a redimir del pecado y será un pacto perpetuo para todas las generaciones. Yo me imagino saliendo de allá y yendo con sus discípulos al huerto del Getsemaní, cuando Él les dice: quédense ahí, voy a ir a orar un momento. Y el Señor se va y vuelve y los encuentra durmiendo. Y les dice, y los despierta y les dice: mi alma está muy triste. Porque el Señor sabía a lo que tenía que venir, cuál era su propósito, cuál era su fin, sino derramar su preciosa sangre por todos nosotros. Y en ese momento en que el Señor estaba viendo y tomando esa copa, cuando le decía al Padre: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Estaría todos los cielos y todo el esplendor de los ángeles mirando en ese momento la decisión para la humanidad tan grande que se iba a tomar. Qué decisión tan poderosa que todo un Dios encarnado iba a hacer en ese momento. Tan gloriosa que comenzó el Señor a sudar gotas de sangre. Cuando Él dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aplaudieron esos ángeles, aplaudieron, Señor, esas legiones de ángeles, principados y todo el reino de Dios, la grandeza de Dios. ¿Qué iba a hacer el Señor en esa copa? ¿Qué iba a hacer con eso el Señor? Llevar la inmundicia de la raza humana, llevar toda la maldad, todo lo que se ha vivido. Nosotros sí lo podemos entender porque Dios nos lo ha revelado por su Espíritu, y podemos entender la grandeza de lo que es la expiación, lo que es la sangre y lo que Dios vino a hacer por nosotros en esa cruz del Calvario. Ya no era ese hombre que entraba una vez al año a expiar la sangre de un animal para cubrir el pecado. Él tenía que dar su sangre preciosa, el pacto eterno por la humanidad completa, por su iglesia, porque nosotros sí comprendemos lo que es el pacto que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dios es tan individual. Dios es tan personal, así haya millones de millones, 7, 8 mil, 9 mil o 10 mil millones de habitantes en esta era, en este tiempo, y Dios conoce cada ser humano, conoce sus pensamientos, conoce sus decisiones, conoce su futuro, conoce absolutamente todo. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es grande. Amén, démosle un aplauso al Señor. En el libro de Isaías, de la venida del Señor aquí a la tierra, Dios le revela a él, al profeta, el ministerio y todo lo que el Señor iba a sufrir por la humanidad.
Y allá podemos ver que habla y dice que su cara fue desfigurada, que ya no lo vemos como lo hubiésemos conocido, porque su cuerpo fue completamente molido. El latigazo del soldado romano. Y ustedes se pueden imaginar la fuerza de un soldado de esos preparado para la guerra, la fuerza que tenía al mandar un látigo con puntas de hierro y de hueso, al mandarlo con su fuerza y comenzar a desgarrar los costados del Señor y desgarrarle sus venas y aún yo creo que llegó a las arterias del Señor y derramar esa sangre. Pero cuando se estaba derramando esa sangre y se estaban abriendo esas heridas, Dios le estaba dando al hombre sus promesas, porque Dios, ese cordero bendito de Dios, tenía que cumplir esos propósitos como un cordero inmolado, como un cordero poderoso. ¿Qué dice la palabra? Que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando el Señor fue coronado con esa corona de espinas, Él llevó la ruina, la pobreza. La palabra de Dios le dice por cuanto pecaste, cuando le dijo a Adán, le dijo, de ahora en adelante cosecharás espinos y abrojos y cosecharás con el sudor de tu frente, porque a la tierra viniste y a la tierra volverás. Pero cuando el Señor fue coronado con la corona de espinas, Dios estaba llevando la miseria, la pobreza, la escasez de la raza humana. Y nosotros tenemos derecho, porque Dios nos lo ha dado. Tenemos sus promesas por sus llagas, por lo que te coronaron, Señor, por lo que llevaste, Señor. Soy libre, Señor, de esas maldiciones generacionales. Soy sano de las enfermedades. Y si no ha venido la sanidad, reclámatela día y noche y se va a cumplir en tu vida la sanidad de tu cuerpo, porque para eso el Señor fue flagelado en esa cruz. Fue flagelado por el látigo romano. Sus manos que fueron horadadas, por ahí derramó sangre. Esas manos que tocaron los féretros y se levantaban los muertos. Esas manos que cuando cogió los panes y los peces se multiplicaban a más de 10,000 personas. Esas manos que al levantarlas el Señor, los vientos y las tempestades se callaban. Esas manos gloriosas de Cristo Jesús que al tocar la vida de las personas eran sanas. Esas manos santas y perfectas quiso destruir el diablo, pero no pudo. Y a través de esa sangre nosotros tenemos una promesa, porque cuando tú coges algo, cuando tus manos son benditas, porque esas manos tuyas son las manos del Señor, tú tienes al Espíritu de Dios, tú tienes derecho a decirle, Señor, yo lo que cojo en mis manos es bendito, yo soy una persona próspera en lo que haga, yo voy a imponer mis manos y a través de mis manos los dones del Espíritu de Dios van a fluir sobre mi vida para bendecir al Señor, para sanar los enfermos, para darle a ti la gloria, Señor. Cuando fueron horadados sus pies, a Él es la gloria, a Él sea la gloria. Traspasado sus pies en la parte que duele tanto en los carcañales, si habrá parte más dolorosa que pueda tener y más sensible la persona, es en los carcañales abajo. Y ahí le traspasaron un clavo largo que traspasaron sus pies. Y por ahí sangró el Señor. ¿Y qué nos enseña ese momento tan grande cuando el Señor era torturado por esos soldados? ¿Qué nos enseña cuando fueron traspasados sus pies, sus carcañales? ¿Qué nos enseña Dios? ¿Cómo debemos caminar de aquí en adelante? ¿Cómo Dios nos lleva por sendas de justicia? Ya no caminamos en base al pecado, ya caminamos porque Dios guía nuestros pasos, porque Cristo murió en esa cruz para darnos esa vida y una vida abundante, una vida totalmente diferente, hermanos. Amén. Ahora sí, démosle un aplauso al que vive por los siglos. Gracias, Señor. Mire, hermanos, esa sangre que salió, esa sangre que brotó del cuerpo de Jesús, esa sangre cayó a la tierra
Yo me imagino, es porque Él murió completamente desangrado. Pero esa sangre está viva, tiene poder, está sobre la tierra, está ahí viva la sangre. Yo he tenido oportunidades cuando he ministrado y le hablo a los demonios y les digo, la sangre de Jesús te queme. Chillan los demonios, chillan, no, la sangre de Jesús, no, por favor, no, tiene poder. ¿Tú aplicas el poder de la sangre de Jesús en tu vida? ¿Lo aplicas a tu salir, a tu entrar? Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, guárdame, Señor. Señor, mira esto, mira lo otro. Estamos aplicando la sangre de Jesús que vertió, esa sangre poderosa, esa sangre que nos ha redimido. Tu oración, cuando tú oras, cuando el Señor Jesucristo estaba por entregar su espíritu al Padre, cuando dice, ya lo último por expirar, y cumple todo su ministerio en la tierra y derrama toda su sangre gloriosa, dice el Señor, consumado es, todo está hecho, perfecta quedó la obra de Dios en la tierra, ha sido consumado, Señor. ¿Qué dice la palabra? Que el templo se rasgó de arriba abajo y el lugar santísimo se pudo abrir completamente. Y allá es donde entras tú por la sangre de Jesús. Allá es donde tú tienes esa comunión ante el lugar santísimo. Allá es donde entra tu oración, entra tu alabanza al trono de Dios. Por eso cuando tú estás en el Espíritu adorando a Dios, le estás diciendo, por tu sangre, Señor, yo entro a ese lugar santísimo. Me deleito ante tu presencia, Dios, porque es por esa sangre redentora, Señor, que está viva, que tiene poder. Puedo, Señor, tener esa comunión. Estoy contigo, precioso Dios. Eso es maravilloso, hermanos. Lo vivimos, lo practicamos, lo confesamos, lo estamos confesando, porque es una promesa de Dios. Señor, todo lo ha hecho Dios. Miren, la obra de Dios, la obra de la cruz es algo espeluznante, porque cuando uno ve todo lo horripilante que le hicieron al Señor como humano, como ser humano, tiene que ser algo tremendo. Pero es la obra más maravillosa, es lo más prodigioso. Es cuando podemos ver esa obra de la cruz y ese derramamiento de sangre del Señor por la humanidad. Dice uno, Señor, esto es maravilloso. Señor, yo no lo podía comprender, Padre mío. Ahora, Dios, gracias, Señor, porque ningún hombre tiene potestad para perdonar pecados. Pero si yo confieso mis pecados ante ti, tú eres fiel, tú eres justo, tú me estás escuchando, tú me estás perdonando. Y lo has hecho de corazón. En tu vida va a llegar la paz. Vas a tener armonía contigo mismo. La unidad de tu espíritu con el Espíritu Santo te va a traer paz. Porque es la sangre de Jesús. Es su sangre poderosa. Es su sangre redentora. Gracias, Señor. Dice en el 7, y el arma es su sangre. En Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido. Para el final, hermanos, así haya sucedido lo que haya pasado. Tenemos traspieces, caemos, nos levantamos, pero siempre miramos adelante y tenemos una gran esperanza. El Señor Jesucristo, su sangre redentora, tiene vida y está sobre esta tierra. Tiene poder, y es esa sangre, es la que nos lleva a la victoria. Cuando dice la palabra, y ellos, toda su iglesia universal, todos hemos vencido, hermanos. El maligno y sus demonios irán al lago de fuego, y todos los que no hicieron caso a Dios en el mensaje de la palabra, ni fueron lavados por su sangre, porque no quisieron, porque Dios le da oportunidad al mundo entero de que le conozcan. Porque yo creo que si Dios se duele en esa cruz, es porque no toda
la humanidad va a ser salva. Nosotros somos un remanente porque el Espíritu de Dios llegó a nuestras vidas y nos ha dado la convicción y nos ha mostrado la obra redentora, la obra de su sangre que nos santifica, que nos purifica, que nos hace santos. Así nos ve el Señor, así nos ama. Allá vas a entrar tú al cielo. Y cuando el apóstol Juan le decía al ángel, ¿quiénes son estos? Esa gran multitud que está delante del trono de Dios, multitudes que no se pueden contar ni ver, los lavados por la sangre de Jesús. Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han sido lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el que vive, bendito eres, Señor. De manera pues que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos, para tener esa comunión con Dios. Así como lo dijo Juan ahora al comienzo. Examinémonos a nosotros mismos día a día. Y digámosle, Señor, aquí está mi vida, Padre del cielo y de la tierra. Afirma mis pasos en ti, Cristo Jesús. Que tu sangre preciosa me lave, me haga justo, me haga santo. Santifícanos, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Y por último, la sangre como pacto de comunión. En 1 Corintios 10, 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Porque estamos acá reunidos en unidad, porque el Espíritu de Dios nos reúne, porque somos una iglesia, porque su sangre preciosa nos reúne. Cuando estuvimos ahora compartiendo la Santa Cena, lo hemos hecho de corazón. No es que el vino se vaya a convertir en sangre como nos lo hablaba la tradición, no. Aquí tenemos una comunión y esperamos cosas gloriosas. Dice la palabra que el Señor no tomaría más de ese jugo de la vid hasta que esté con nosotros en el reino de los cielos. Y allá hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para ti, iglesia. Allá hay un lugar muy grande. Allá están las bodas. Allá vamos a estar todos sentados en ese lugar. Allá en ese lugar hay coronas para ti. Allá hay lo que tú trabajaste aquí en la tierra para el Señor. Allá Dios te lo va a dar. Allá va a haber cosas grandes y maravillosas. Allá los mismos ángeles de Dios repartirán el jugo de la vid y compartiremos con el Señor Jesucristo y lo veremos cara a cara, hermanos. Allá vamos a estar con Él. Esa es la esperanza de nosotros. Amén. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Tenemos acceso al trono de la gloria de Dios. Somos poderosos en esta tierra. Somos una familia unida, unida, unida en amor, en comunión. Así debe estar la iglesia. Nada de estarnos reprochando unos por otros. Saquemos de nosotros la queja, la murmuración, la envidia. Miremos a la persona que esté adelante ministrando. Diga, hermano, yo voy a orar por esos hermanos. Voy a orar por la iglesia. Tú estás orando, yo estoy orando día y noche por sus vidas, por la iglesia. Yo soy un intercesor y Dios me llamó y me dijo que me iba a unir a personas como las tengo a ustedes, mujeres. Y personas que van a llegar más, porque Dios en este tiempo va a hacer una revolución y es por medio de la oración, de la intercesión, pero también porque la sangre poderosa de Cristo nos ha hecho libres. La sangre poderosa de Cristo, con ella combatimos al enemigo y somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Mire las decisiones que tomó Adán en el Edén y las decisiones
que tomó el Señor Jesucristo cuando estaba sudando gotas de sangre en el Getsemaní. Mira lo que dice. Adán originó el pecado de la humanidad. El Señor Jesucristo originó la redención de la humanidad. Adán menospreció la copa de la bendición. El Señor aceptó beber la copa de la maldición. Adán fue conquistado por la serpiente. El Señor Jesucristo conquistó a la serpiente. Adán contaminó la tierra por su pecado. El Señor bendijo la tierra por su sangre. Démosle un aplauso. Adán perdió toda la bendición. El Señor Jesucristo recuperó toda la bendición. Adán comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. El Señor Jesucristo comió del fruto de la obediencia. Adán, siendo un hombre de barro, quiso ser como Dios. Y el Señor Jesucristo, siendo el Verbo de Dios, se hizo hombre para tomar nuestro lugar y llevar nuestro castigo. Adán decepcionó a Dios y el Señor Jesucristo trajo la alegría al corazón de Dios. Amén. Esto es muy hermoso, hermanos. Es precioso lo que Dios hace. No tengas ningún sentimiento de nada, porque Dios te ama. Y Dios los va a usar. Y Dios tiene planes. Y Él ya trazó esos planes en sus vidas. Él venció en esa cruz. Y tú eres más que vencedor aquí en esta tierra. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Y pídele a Dios que esa convicción llegue a tu corazón por la sangre de Jesús. Que estemos sensibles a la voz y a la guía de su Espíritu.